Radio Rivadavia presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, hoy donde todavía estamos los efectos de la resaca postelectoral. Vamos a ver si ya mañana podemos encontrar más sosiego. La reflexión de esta idea dice así: el sabio es humilde porque está consciente que es mucho más lo que ignora que lo que sabe. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1804 el Senado francés proclamó emperador a Bonaparte con el nombre de Napoleón I. Nacido en Córcega, es una de las figuras más emblemáticas de la nación francesa. En 1872 nació el notable filósofo y matemático inglés Bertrand Russell. En 1895 vio la luz en Nicaragua el que llegaría a ser famoso guerrillero César Augusto Sandino, cuya memoria es venerada como símbolo de patriotismo por su denodada lucha contra la ocupación de su país por tropas estadounidenses hasta que logró su evacuación. En 1934, mientras negociaba el final de las hostilidades, fue asesinado por la guardia de Anastasio Tacho Somoza, quien implantaría un gobierno dictatorial. Proclamado héroe nacional de Nicaragua, se le otorgó el apelativo de General de Hombres Libres. En 1965, durante la contienda patriótica de abril del 65, la Cruz Roja Dominicana solicitó una tregua en la parte norte de la capital a fin de recoger las víctimas y salvar vidas que se hallaban en peligro, como consecuencia del enfrentamiento de tropas estadounidenses y de San Isidro contra los combatientes constitucionalistas. Bien, pues tenemos que Roberto Rosario adelanta que una vez finalizadas las absorbentes tareas de los cómputos electorales, se procederá a identificar y someter a los varios miles de técnicos que renunciaron pocas horas antes del inicio de los comicios, retrasando y entorpeciendo el proceso de votación y conteo. Como se había previsto, la lentitud en el conteo manual y el llamado descuadre de actas en algunos municipios ha creado una situación de innecesaria violencia. Hay que insistir con las dirigencias partidarias para que llamen a sosiego a sus parciales y que cualquier reclamo se tramite a través de los mecanismos establecidos por la ley. Por su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, responde a las imputaciones que le hiciera Luis Abinader, responsabilizando al organismo de su derrota electoral. Rosario le recomienda buscar las causas de la misma en el ámbito de su propio partido, en vez de chivos expiatorios en campos ajenos. En cuanto a la petición de que sean destituidos los magistrados del organismo, le sugiere aplazar su petición hasta después que termine el proceso de conteo y se den los cómputos finales. Por otro lado, el alcalde Roberto Salcedo reconoció su derrota y felicitó al ganador que le sustituirá en el cargo, el joven David Collado. Es un gesto apropiado que vale exaltar y que debiera servir de ejemplo en todos los procesos electorales, donde todavía la clase política, con algunas excepciones, como en este caso, es remisa a admitir su derrota. Por otro lado, terminado el proceso electoral, el expresidente Leonel Fernández retorna casi de inmediato al escenario internacional que le resulta tan atrayente. En esta ocasión, junto a los expresidentes José Luis Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá, fungirá como mediador en la grave crisis política que afecta a Venezuela, donde ya anteriormente participó también como mediador en la contienda electoral que dio el triunfo y control del Parlamento a la oposición. Ahora, sin embargo, la situación resulta a todas luces mucho más grave y compleja debido al enfrentamiento entre Maduro y la mayoría legislativa que promueve un referendo revocatorio, tal como establece la propia Constitución bolivariana, y que ha llevado al cuestionado mandatario a buscar un mecanismo de protección en un decreto declarando el estado de emergencia nacional frente a una alegada conspiración para sacarlo del poder promovida por el imperialismo norteamericano. Un argumento usado y abusado por Maduro mientras la economía del país se desploma, la inflación se dispara, el desempleo y la pobreza aumentan y se multiplica el descontento público, el repudio a su gestión de gobierno. Vamos a presentar, antes de pasar al próximo segmento, donde ya vamos a estar recibiendo a nuestro huésped hoy en Teledebate, vamos a pasar una fílmica de acontecimientos que ocurrieron
en el día de hoy en Venezuela, muy graves, por cierto. A ver si nos la pone, por favor, el control. Una nueva movilización de la oposición venezolana bloqueada por las fuerzas de seguridad del Estado, pero esta vez bajo el rigor del estado de excepción decretado por Nicolás Maduro. Este miércoles, 1 millar de personas en Caracas se dirigía a la sede del órgano electoral con el fin de reclamar celeridad en la revisión de las firmas consignadas para activar un referendo revocatorio presidencial y avanzar en los trámites siguientes del proceso. Nosotros le estamos pidiendo que se piden los puntos de validación. Nosotros no le tenemos miedo a verificar ni validar nuestra firma. El pueblo quiere validar su firma para poder continuar con el procedimiento revocatorio. El revocatorio se puede hacer este año y ustedes lo saben. Estamos en los tiempos constitucionales, en los tiempos legales para hacerlo este año. Con convocatorias a escala nacional, la oposición presiona por la consulta como un mecanismo político para sacar al país de la crisis. Pero Maduro sostiene que el referendo es inviable y que sus adversarios quieren convertir las marchas en eventos insurreccionales y violentos. En la calle, sus detractores piensan que solo planea evitar a toda costa cualquier iniciativa que pueda apartarlo del poder. Bueno, mira, como hay un despliegue policial, tú lo podrás ver, inmenso, es un despliegue policial que no hay ni siquiera en las zonas de paz donde hay tanta delincuencia, pero sí lo hay para nosotros. Ellos están reteniendo porque nosotros ahorita, la gente que es normal, está tranquila y manifestando. Cuando salga la gente de los barrios, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo van a parar. La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si lo hace después del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, los 2 años restantes de mandato los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado. Si se realiza antes, se convocará a elecciones. Bien, como pueden apreciar, la tarea mediadora que le espera a Leonel Fernández, a Torrijos, el expresidente de Panamá, y a José Luis Zapatero, el expresidente de España, no es nada fácil. Le deseamos la mejor de la suerte. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bien, con nosotros hoy en Teledebate y nos complace muchísimo tenerlo por acá, el licenciado Flavio Darío Espinal, destacado jurista, diplomático, analista, escritor, profesor universitario. Así que, bienvenido, don Flavio Darío. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, don Mario, por haberme invitado. Por otro lado, gracias a ti por haber venido. A nosotros es que nos hace bien y a los amigos televidentes también. ¿Qué te parece si comenzamos por un rápido repaso del proceso electoral? ¿Cómo lo evalúas en sentido general? Fíjese, dado los acontecimientos que están teniendo lugar en el día de hoy o ayer y, digamos, la resaca, el pugilato que hay en algunos lugares, parecería que las cosas salieron mal, pero yo creo que cuando se vea en perspectiva, pues entonces se va a poder ver la columna positiva mucho más alta que la columna negativa. La organización y la administración electoral, a mí me parece que estuvo bien. La presión que hizo la oposición para que se hiciera un conteo manual, que al final la Junta Central Electoral aceptó hacerlo por la mediación de los observadores internacionales, pues parece ser que es la causa de que se haya producido un retraso en la emisión de los resultados. Esto lo he escuchado ya no solo del presidente de la Junta, sino también de otros miembros de la Junta Central Electoral. Parece que hay un criterio en el órgano de que esa ha sido la causa. Claro. No ha habido diferencia, incluso Participación Ciudadana lo reconoció, entre el resultado manual y el resultado electrónico. Y la encuesta boca de una que hacen ellos siempre. Sí, entonces, exactamente. Entonces, si se hubiera mantenido el conteo electrónico, pues los resultados ya hubieran estado y creo que nos hubiéramos ahorrado algunos de los problemas que tenemos. Así que en este momento lo importante es que en los 2 o 3, 4, no sé cuántos focos es que hay de conflictos muy cerrados a nivel de la municipalidad, que uno está ganando por pocos votos. Y son esos casos que no solamente aquí, se da en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, usted lo sabe, que hay lugares en los que se pasan semanas contando porque, y revisando, porque son tan cerradas las elecciones. O sea que tampoco
tenemos que recurrir a la violencia. No hay que recurrir a la violencia para que se produzca un conteo y que ese conteo se haga con todas las garantías del lugar, con toda la supervisión requerida, y entonces ya finalmente se dé un resultado que resuelva definitivamente el asunto. Bueno, recuérdate precisamente la elección de Bush y Gore, cómo terminó en definitiva. Sí, no, pero también en elecciones locales, Exacto. en elecciones en condados, Que son las más frecuentes. que son las más frecuentes y que muchas veces es donde se dan más los conflictos, precisamente por eso, porque tienden a ser muy cerradas. Por ejemplo, ¿qué conflicto puede haber entre la elección del presidente Medina contra el candidato Luis Abinader, cuando la diferencia es tan grande? O sea, eso era para que la misma noche del 15 de mayo Luis Abinader saliera y dijera al público que reconocía, concedía la victoria a Medina y sencillamente pasar esa página. Pero aquí parece que no llegaremos a ese punto por décadas. Sí, no tenemos esa cultura de admitir la derrota, de entender que las elecciones se va a ganar y a perder. Sí, no hay esa cultura, siempre hay un motivo, una excusa para no reconocer la victoria de una manera rápida y es como que si se hiciera perdería base, apoyo o credibilidad frente a sus seguidores, que normalmente son más radicales, más militantes en cuanto a enfrentar al oponente. Pero yo creo que los políticos olvidan muchas veces que los momentos, que a veces duran horas, son cruciales. O sea, en lugar de hablar la noche del domingo y reconocer la victoria, y si tienen algo que criticar, hacerlo en esa misma ocasión, donde todo el país está poniendo la atención, lo dejan para 2 días después, 3 días después, donde la gente le está poniendo atención a esos temas hoy día. La gente ya comenzó su vida, a volver al trabajo, volver a las escuelas, a la normalidad. A la normalidad. Entonces esa es la noche donde los políticos tienen que crecerse y tienen que partir de un reconocimiento. Fulano ganó, reconozco, lo felicito, pero aprovecho la oportunidad para, pueden expresar sus quejas. Claro, seguro. Lo que fueran, si es necesario bueno, hacerlo. fíjate, marcó la diferencia. Fíjate el caso de Roberto Salcedo con Collado. Roberto Salcedo admitió su derrota y ya lo felicitó. Y sobre todo lo segundo, lo felicitó. O sea, que es lo que corresponde cuando alguien triunfa. Claro. Es lo que corresponde. O sea, no se puede estar siempre buscando una excusa de que no hay legitimidad, que la Junta Central Electoral está parcializada, que los recursos del Estado. Las competencias electorales se han dado en condiciones que nos gustaría verlas mejor, obviamente, nos gustaría que el sistema se siga perfeccionando, pero no son elecciones ilegítimas, son elecciones perfectamente legítimas. Claro. Y lo que cuentan son los votos. Al final lo que cuenta son los votos. Además, con el conteo, se pidió el conteo manual, bueno, pues el conteo manual se está haciendo. Se está haciendo. Así que ahí no hay... Donde no se ha terminado o no se ha podido avanzar es en esos lugares donde está muy cerrado. Sí. Ahí, entonces sí, y yo lo he visto en otros lugares, en otros países, ahí a veces hay que pasarse hasta una semana contando, revisando. Correcto. Por ejemplo, si hay muchos votos nulos o si hay votos observados, todo eso hay que verlo de nuevo, con mucha calma, y a veces eso toma tiempo. Y sobre todo cuando la diferencia es mínima. Pero, por ejemplo, como tú señalaste, en el caso de la presidencia, oye, por favor, hay una ventaja de 25, 26 puntos, ahí no había manera. Claro, no había manera. Como no la había en el distrito tampoco, que también David Collado ganó por una ventaja abrumadora, punto. Sí. Ahí no había motivo de queja. Sí, fíjense, cuando los pueblos quieren el cambio, no vale recursos del Estado, no vale absolutamente nada. O sea, en el Distrito Nacional, la mayoría de la población quería un cambio. Seguro. Y se manifestó. O sea, si eso es legítimo, ¿por qué no es legítima la elección del presidente de la República? Exactamente. Sí. O sea, ahí yo creo que falta sensatez, sentido común, sentido de la realidad, porque la gente observa esas cosas, la gente se da cuenta. Entonces, yo creo que a veces... Yo creo, Flavio, que eso también tiene mucho que ver con los intereses económicos que se mueven siempre alrededor de una candidatura. O sea, aquí hay mucha dependencia del presupuesto nacional. Entonces, el que aspira a llegar a poder tiene una serie de gente alrededor
que bueno, pues dice, bueno, si no, cuando llegue el poder yo estoy enganchado en alguna posición. Entonces, si no llega, bueno, puede una situación de frustración, tengo que esperar 4 años más. Sí. Y lo que llama la atención es que ese deseo, esa determinación de pelear por un triunfo, ya no solamente se manifiesta en el más grande del pastel político que es la presidencia, sino que ya uno lo ve al cargo más pequeño, o sea, hasta por una regiduría. La gente, o sea, echa unos pleitos que uno dice, óyeme, y realmente vale la pena eso, pero la política se ha convertido en un espacio de distribución de recursos que realmente sí lleva a preocupar porque se olvidan las ideas programáticas, las propuestas, y es una lucha cruda por simplemente controlar espacios de poder. Oye, hay muchos regidores que tranquilamente reciben 200,000 pesos más todos los meses, sí, entre dietas y sueldo que se asignan. Unos cargos que supuestamente eran honoríficos. En épocas pasadas lo fueron. Ya eso es historia pasada. Sí. Bueno, por otro lado, mira, la participación se sitúa en un 70% aproximadamente, que parece que es la que tradicionalmente se registra en las elecciones nacionales. Pero ¿crees que puede considerarse esa afluencia como un buen ejemplo de conciencia cívica, que la gente realmente le da importancia al hecho de votar? Pero lo primero es que muy pocos países del entorno latinoamericano y caribeño pueden mostrar cifras similares. O sea, eso es una cifra alta en cualquier estándar. Solo en momentos muy excepcionales se dan votaciones más altas que esa. En Estados Unidos, en las últimas elecciones de medio término, no en la presidencial, en la de medio término, votó solo el 36%. Votó solo el 36%. La tercera parte. Entonces, ¿es la manifestación de conciencia cívica? En parte sí, yo diría sobre todo que es una sociedad muy politizada, que es una sociedad donde todavía los partidos tienen fortaleza, tienen peso, que hay un involucramiento de la ciudadanía en la política y que de alguna manera refleja una conciencia cívica que obviamente quisiéramos tener una cultura democrática más desarrollada, por supuesto, que quisiéramos que esa conciencia cívica fuera más consolidada, también lo es, pero no podemos subestimar el hecho de que la población participe de manera activa en los procesos electorales y los niveles de participación sean tan altos. Y ordenada y pacífica. Y ordenada y pacífica. Sí. Aquí el día de las elecciones no hubo violencia ni días previos, algo que no ocurría, que ocurría en el pasado. Bueno, ahí se produjo horas antes de las elecciones una situación sorpresiva y que me sospecha, suspicacia. La renuncia o la deserción de más de 3.000 técnicos, presidentes, delegados de mesa, a pocas horas de iniciarse la votación. ¿Tú estimas que se trató de un complot, que fue una consigna con la finalidad de sabotear el proceso? Porque luce extraño que de pronto 3.000 personas, por transmisión de pensamiento en todo el país, deciden renunciar. Sí, eso obviamente generó mucha preocupación y bueno, ha generado y sigue generando preocupación. A mí en lo particular me llamó la atención que algunos miembros de la Junta Central Electoral declararan a la prensa de que ellos no estaban en conocimiento de esa situación. Yo creo que lo primero es que al interior de la Junta Central Electoral los magistrados examinen este asunto y se pongan de acuerdo en cuanto a identificar el problema y de manera conjunta entonces avanzar en la explicación de qué fue lo que pasó y si fuese necesario tomar medidas y acciones legales para establecer responsabilidades. Porque la verdad es que si fuese el caso, si realmente fue el caso de que de manera casi coordinada 3.000 técnicos se desaparecieron, renunciaron, casi en una acción concertada, pues parecería que tendría el propósito de boicotear las elecciones, o generar un caos en las elecciones. Yo creo que sobre eso no se ha dicho ni remotamente la última palabra. Yo entiendo que sí, que tiene que haber una explicación y si fuese el caso, que haya medidas legales para establecer responsabilidades de la naturaleza que fueran. Y sobre todo, si hubiera un complot en ese caso, ¿quiénes fueron los instigadores? Por supuesto, porque si hubo una acción concertada para que 3.000 personas
un día antes, 2 días antes, deciden renunciar y no asumir las responsabilidades que habían, digamos, hecho con la Junta, pues normalmente alguien lo coordina. O sea, eso no es que espontáneamente la gente se va autogenerando, sino que alguien haya un designio y dice, vamos a hacerlo. Pero yo creo que en lo que tiene que ver con mi opinión sobre esto, lo que me gustaría ver es que la Junta pueda realmente identificar y describir bien a la población qué fue lo que pasó, que identifique a esas personas y que determine si hay lugar a iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades correspondientes. Además, días antes, días antes, no, 1 o 2 días antes, el propio presidente de la Junta, aunque no identificó de la procedencia, pues dijo que había intenciones, se habían hecho propuestas de soborno a miembros de las mesas electorales, aunque, repito, no entro en más detalles, pero ahora Roberto Rosario, que se le ha estado reclamando en ese sentido lo que tú señalas, es decir, que se identifique en este caso a los responsables y se le someta a la justicia si procede, ya declaró que efectivamente que inmediatamente que termine el proceso lógicamente de conteo, los resultados finales, que tiene que tener absorbida la atención total de la Junta y de todo ese personal que está trabajando de manera increíble, sin límite de tiempo, que va a investigarse el caso, que se va a dar a la policía los nombres de todos ellos, el número de la cédula y que se van a hacer los sometimientos del lugar. Sí. Vamos a esperar entonces que sea así. Claro. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos. ¿Cómo no? Bien, volvemos con Flavio Darío Espinel, quien hoy nos honra con su participación en el teledebate. Flavio Darío, en un sentido amplio, ¿cómo estimas que se ha manejado la Junta Central Electoral en todo este proceso? Si tuvieras que calificar su actuación, ¿qué nota tú le darías a la Junta? Bueno, yo soy exigente con las notas, soy profesor y es muy difícil que me saquen A. Profesor, es muy difícil. Yo no quisiera ser alumno tuyo por acá. Bueno, yo era un mal estudiante. Es muy difícil que me saquen A, pero no, yo le podría dar una B más o una A menos, sea una buena nota. Lo que pasa es que se dieron situaciones en el día de las elecciones y después que pudieran empañar un poco las cosas y pudieran hacer pensar que no, que le fue muy mal. Por ejemplo, el día de las elecciones, en algunos lugares empezó tarde la votación porque los equipos no estaban funcionando y ahí es que sale el alegato de que 3.000 técnicos no habían participado, claro, o no se habían presentado a su lugar de trabajo. Yo no hice observación electoral, yo no tengo información de primera mano, sino que yo he leído los diferentes reportes que han hecho observadores internacionales y nacionales sobre el tema. Pero no hay duda de que eso empañó una primera parte. Incluso en las primeras horas de la mañana, yo diría que como hasta las 10 de la mañana, se creó un ambiente un poco enrarecido en los medios de comunicación. Parecía que solo se ponía atención a la parte negativa del proceso. Yo personalmente voté antes de las 9 de la mañana, lo hice, duré menos de 3, 4 minutos para votar. El equipo de identificación de huellas, los captadores de huellas funcionó bien, yo voté sin ningún problema. Y luego la gente comenzó a fluir y se dio una participación del 70%. Nadie puede decir que dejó de votar, nadie puede alegar que fue excluido de su mesa, de que hubo dislocación de mesas, de electores de mesas a otras. O sea que eso era un problema que se presentaban en el pasado. Personas que iban a una mesa y no encontraban su nombre, que eran movidos de buenas a primeras, sin su información de mesas a otras, los dislocaban. Nada de eso se presentó. Lo que se presentó fue que algunas mesas, un porcentaje determinado, no pudieron empezar a tiempo porque los equipos no funcionaron. Y ahí vino lo que se llama las medidas de contingencia que la misma Junta había preparado para pasar de la parte automática a la parte manual en lo que tenía que ver con el registro de los votantes y el proceso mismo ya. Correcto. Entonces yo creo que eso suplió. Y en la medida en que avanzó la mañana del día 15 y se acercó el mediodía y el resto de la tarde,
los electores siguieron fluyendo y la votación se llevó a cabo. Luego, entonces, de ese punto de vista, ciertamente hubo problemas que empañaron un poco el día, el proceso, pero se hicieron los ajustes y las cosas salieron bien. Luego viene el proceso de transmisión de los resultados. Comienza la transmisión de los resultados de manera electrónica y de repente la oposición se alteró mucho cuando vio que los medios de comunicación estaban transmitiendo simultáneamente la entrada de datos al sistema. El comentario que yo hice fue, uno tiene que ver, y ayer sucedió en Estados Unidos, en CNN, cuando hay una primaria de un partido o cuando hay elecciones, usted verá cómo ponen debajo el cintillo. El reporte de los datos. Correcto. Y te dicen el porcentaje que está pasando. Claro. Y además 5% reporting. Y el otro, entonces comienza a ver quién está arriba, Sanders, Hillary Clinton. Y en la medida que van entrando los datos, pues se va viendo quién va tomando la delantera. Seguro. De hecho, ayer hubo una que fue muy cerrada entre los dos. Y uno lo veía ahí, cerrada. Entonces, sin embargo, la oposición hace unas declaraciones bastante fuertes en contra de eso, que se violó el acuerdo. Y ahí vino todo el debate de que la diferencia entre datos preliminares, boletines provisionales, que los boletines provisionales tenían que estar validados por el conteo manual, entonces había que contar manualmente, pero resulta que el conteo manual fue el mismo que el conteo electrónico, claro. Pero eso hizo que los boletines se retrasaran. Entonces yo diría, en la noche del domingo 15 hubo elementos que también empañaron un poco, o enrarecieron el ambiente, pero que en realidad, si hubieran dejado trabajar el sistema, yo creo que eso no se produce. O sea, si el sistema de transmisión de datos se mantiene y la gente no se altera por eso, yo creo que hubiera sido una noche tranquila, pero eso creó un ambiente un poco enrarecido. Pero la Junta Central Electoral no tuvo la culpa de eso, esa es la impresión que yo tengo. Claro. Lo otro es que, este sería el tercer elemento, que se ha querido decir, incluso el propio presidente Pastrana de alguna manera lo dijo, que si no hubiera habido conteo manual no se supiera qué hubiera pasado con el conteo de los votos. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Yo creo que el sistema electrónico se validó. O sea, claro. Nadie ha podido decir, mira, contamos los votos y resulta que hay una diferencia muy grande entre los votos que nosotros contamos y los votos que salió por el sistema automático. O sea, hasta que yo no vea algo así, nadie puede decir que el sistema fracasó. Correcto. Entonces, en sentido general, yo creo que una buena actuación, pero hubo elementos como ese, sobre todo del domingo en la mañana, que no empezaron a tiempo el conteo de votos, perdón, el registro de los votantes y el proceso de votación, y en algunos casos se extendió por un par de horas y hasta más. Eso es algo que la Junta debió haber previsto a tiempo, haber tomado las medidas de contingencia para que no sucediera, porque entonces empañó un poco el resto que estaba trabajando muy bien. Yo me imagino que algo tiene que ver en alguna incidencia, tiene que haber tenido el hecho de que la deserción de la renuncia de esta inesperada de estos 3,000 y pico técnicos, y a pocas horas de iniciar el proceso, que de pronto 3,000 y pico técnicos esa es la explicación que tienen que dar. No es fácil. Y si es verdad que eso sucedió así, entonces uno va a entender mejor qué fue lo que pasó. Porque estamos hablando de un 25-30% de mesas, supuestamente, que tuvieron algún problema a la hora de empezar a funcionar. Mira, yo me guío mucho también por la declaración que hizo Participación Ciudadana, porque Participación Ciudadana lo que menos tiene es de gobierno. Participación Ciudadana es un organismo muy crítico, y lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Y Participación Ciudadana avaló los resultados, y que los resultados se correspondían con la realidad. Sí, es correcto. Y yo creo que eso... incluso llegó a decir, y Participación Ciudadana no se caracteriza por decir cosas bonitas de la Junta Central Electoral. Llegó a decir que le había sacado buenas notas en lo que tenía que ver con la transmisión de datos, porque no había habido mayores diferencias entre lo que se había contado manualmente y lo que se había contado a través del proceso electrónico. Vamos a hacer una pausa con tu permiso.
Bien, seguimos conversando con Flavio Río Espinal. Estos son ya los minutos finales de esta interesante conversación, porque ha sido una conversación más que una entrevista, y nos ha dejado, nos deja el deseo y el gusto de seguirlo escuchando nuevamente, así que esperamos tenerlo pronto por aquí. Gracias, don Mario. Mira, Danilo Medina, durante el discurso que improvisó en su comando de campaña, celebrando y agradeciendo la victoria, le tendió un ramo de oliva a la oposición. Le invitó a contribuir con su próxima gestión de gobierno. ¿Cree que esa invitación va a encontrar una acogida positiva? Él hizo bien en hacerlo, porque una persona que gana con un porcentaje tan alto, algo histórico, le corresponde dar muestra de humildad en la victoria, en una victoria tan abrumadora como esa. Yo creo que hizo bien en hacerlo. Pienso que la oposición está muy radicalizada contra él y lo más probable es que no responda a ese llamado. De todas maneras, lo importante es que el país mantenga la estabilidad, la gobernabilidad y que se continúe en el fortalecimiento y en el perfeccionamiento de sus instituciones políticas, sus instituciones representativas y todos sus órganos de poder. Sería lamentable que se cuestione la legitimidad de la elección del presidente y de las demás autoridades bajo alegatos que simplemente son el resultado de una radicalización política o sencillamente de un no entender lo que está pasando, que hay un pueblo que se expresó y eso hay que respetarlo. O sea, el pueblo tuvo la oportunidad de votar y hubo lugares donde votó a favor de la oposición, incluyendo la capital de la República, al nivel de alcaldía, pero también sucedió en otros lugares. La oposición, yo pienso que tiene que entender bien todo lo que ha pasado para poder jugar un papel más prominente en los 4 años por venir. Porque yo creo que, y usted estará de acuerdo conmigo, el sistema democrático necesita una oposición vibrante. Claro. Necesita un juego de peso y contrapeso, no solamente dentro del marco institucional, sino en el marco político más amplio. No hay una democracia si no hay ese contrapeso. Por eso en Cuba no hay democracia, porque no hay un contrapeso. Claro. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, pero el contrapeso se construye en base a inteligencia política, en base a buenas estrategias, en base a buenas acciones. Yo pienso que la oposición tiene que analizar bien las causas de su derrota. Y el PLD también, como partido de gobierno triunfante, tiene que también entender sus vulnerabilidades, dónde está su fortaleza, pero también sus debilidades. Correcto. Porque, fíjense, el electorado le dio un susto en la capital, grande. O sea, no solamente un susto, le dio una pela en la capital, para utilizar una expresión popular. Entonces, eso quiere decir que los triunfos no son para siempre, ni nadie es invulnerable, ni nadie es... tiene que renovarse. Sí, tiene que, esa es la palabra, tiene que renovarse, tiene que traer, el presidente tiene que ejercer su liderazgo en propuestas de reformas, nuevos desafíos, nuevas metas, llevar el país hacia adelante. Asumir los retos que tiene en áreas críticas que el país quiere soluciones, tema eléctrico, consolidación fiscal para abordar el tema de la deuda y no caer por la pendiente del hiperendeudamiento, temas sociales, continuar en el área de educación, se ha hecho un buen trabajo, el área de infraestructura, continuar por ese lado. En fin, hay una cantidad de retos, pero tanto gobierno como oposición tienen que entender sus fortalezas y debilidades con cara al futuro. Sí, hacer una oposición constructiva. Correcto. O sea, que no sea de oposición sistemática, no a todo, no a todo. Sí, ese es el problema que ha tenido en parte la oposición, que es una oposición sistemática. La oposición sistemática, usted ha usado correctamente el concepto, es aquella en que no importa lo que sea, ahí está, ahí criticaremos. Entonces, la gente tiene un nivel de sensatez y de sentido común muy desarrollado, porque en último término dice,
pero ¿por qué dicen eso si esto está funcionando? Claro. Entonces, la oposición a veces pierde el sentido de la realidad y actúa solo en base a los criterios de su propia radicalización o de su propio fanatismo o de su propia obsesión. Y yo creo que la política necesita más inteligencia, más cálculo frío, más agudeza a la hora de identificar dónde están las posibilidades de avanzar en crear un bloque alternativo y eventualmente un bloque triunfador en unas próximas elecciones. Entonces ahí la oposición tiene grandes retos para seguir avanzando. Bien, nos queda apenas un par de minutos. ¿Qué tú crees? ¿No crees que ha llegado ya la hora impostergable de aprobar una ley electoral para mejorar el ejercicio político en el país? Sí, mire, yo pienso que la ley de partidos políticos que sometió la Junta Central Electoral al Congreso de la Nación es una gran ley. Sí. El borrador, quiero decir, el proyecto de ley, es una gran ley. Hay que hacer algunos ajustes, pero creo que esa debe ser la referencia. Y lo mismo con la ley electoral. Yo pienso que eso debe hacerse en un año. No debe pasar un año para que eso se haga, porque si pasa un año, se va a acercar demasiado el siguiente periodo y desde que entra la fiebre electoral, sí, los políticos, los legisladores se acomodan en las posiciones que tienen y no van a tomar la decisión. Hay que hacerlo ahora, las cosas están frescas, la misión de observación electoral de la OEA hizo unas propuestas interesantes, yo creo que las condiciones están dadas y el presidente de la República se comprometió frente a los observadores internacionales de que iba a propiciar esas reformas. Correcto. Entonces yo creo que si el presidente asume el liderazgo, con la mayoría congresual que tiene, más la oposición puede jugar un buen papel ahí, Sí. constructivo, como dice usted, de buscar hacer su aporte para que lo que surja con un consenso amplio. Yo creo que estamos en una gran oportunidad de avanzar en la reforma política. Daría muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se ha acabado, digo lamentablemente porque realmente a uno le queda el deseo de seguir conversando contigo sobre estos temas Muchísimas y escuchar gracias. sobre opiniones racionales, que no siempre se producen Gracias por en su nuestro invitación. medio. Así que, amigos televidentes, regresamos en breve con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. Los boletines que ha continuado dando a conocer la Junta Central Electoral mantienen sin cambios la misma proyección de votos a favor de Danilo Medina. En el plano provincial, todo parece indicar que el PLD obtendrá 28 senadores, 2 el PRM, 1 los reformistas y 1 el BIS. Esta última permitirá al ex senador Pedro Alegría volver a ocupar una curul en la Cámara Alta. En el plano municipal, el PLD ganaría 108 alcaldías, el PRM unas 28 y los reformistas terminarían controlando 14. No obstante el triunfo abrumador de Danilo Medina, el PLD tendrá que revisarse, como bien advierte hoy César Medina en su columna del Listín Diario. Por lo pronto, no confundir la gran votación obtenida por el mandatario con la real fortaleza electoral del partido. Es posible que en algunos lugares tengan que buscar caras nuevas y promover liderazgos sustitutos. Sobre todo en países como el nuestro, la continuidad llega a producir hastío traducido en rechazo. La aplastante derrota sufrida por Roberto Salcedo en el Distrito Nacional, al cabo de 14 años consecutivos dirigiendo los destinos municipales, envía una señal en este sentido que pudiera reproducirse en el futuro en otros sitios. Esto sin desmeritar la victoria de David Collado, quien se perfila como una de las figuras políticas más prometedoras del futuro. Este hizo una campaña distinta, de mucha altura y enfocada en la solución de los principales problemas y carencias que aquejan a la ciudad primada. Los partidos pequeños o emergentes salieron muy mal librados en esta oportunidad, donde la mayoría vieron reducidos sus ya limitados caudales electorales. Hubo casos en determinados municipios en que algunos obtuvieron un solo voto, el del candidato que lo representaba, sin siquiera contar con el apoyo de su propia familia.
Tendrán por consiguiente que revisar su estrategia con vistas al futuro y ajustar sus aspiraciones a sus reales posibilidades. Persistir en aspirar a la presidencia de la República con apenas medio punto o menos porcentual de los votos emitidos carece de todo sentido. Si persisten en olvidar la máxima de que la unión hace la fuerza y se obstinan en presentarse por separado como en esta ocasión, estarán condenados a constantes fracasos y a su eventual desaparición. En el caso del PRM, partido que debió armarse a la carrera y cuyo origen fue fruto de una nueva división en el seno del PRD, tendrá también que someterse a un proceso de análisis interno para superar con vistas al futuro los errores en que haya podido incurrir. El reclamo de Luis Abinader, proyectado como líder indiscutible de la oposición, de que se destituya a los miembros de la Junta Central Electoral, es por lo pronto marchar por el rumbo equivocado. No ha sido la Junta la responsable de su derrota. No fue la Junta la que depositó en las urnas la elevada votación recibida por Danilo Medina. Reflejo en definitiva de la alta valoración recibida a todo lo largo de su gestión de gobierno, que fue registrada de manera periódica por sucesivas encuestas que le otorgaron un consistente nivel de aprobación, que en algunos casos alcanzó el 90%. Por el contrario, la Junta accedió a todos los reclamos de la oposición, que originalmente había consensuado la adopción del sistema electrónico y terminó reclamando el manual, el tradicional del palito, voto a voto, que es el que se ha estado empleando y ha dilatado los resultados finales. Las elecciones fueron limpias y los resultados finales están determinados exclusivamente por el veredicto de las urnas, no por voluntad ni decisión de la Junta ni de nadie. Buscar chivos expiatorios en escenarios ajenos es una crasa equivocación, cuando lo procedente es someter su actuación a un análisis riguroso, identificar los propios errores para no repetirlos. Es el primer requisito para armar un proyecto que conquiste el favor público y poder elaborar una estrategia que le permita al PRM proyectarse desde ahora para competir por el poder con posibilidades de victoria en el año 2020. Ese es su gran reto. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y vamos a recordarles, como mañana será jueves, Dios mediante, recuérdense que los jueves son de la DIDA. Tendremos aquí a la representante o al representante de la DIDA. Los teléfonos estarán en pantalla. Desde el interior los amigos televidentes podrán llamar sin cargo y presentar cualquier duda, cuestionamiento, solicitar orientación, transmitir una queja, todo lo que sea relacionado con las áreas de pensiones y salud de la seguridad social. Recuerden no moverse de frente a sus pantallas para que puedan ahora disfrutar del excelente programa Contacto, que hoy viene muy bueno, mejor que nunca, y el resto de la programación de este Canal 23. Una entrevista que es muy